Siempre he tenido la sensación de tener que sentir miedo. No de una circunstancia externa, sino de mí mismo. Para ser más preciso, de ser yo mismo. Tal vez sea por mi personalidad, pero parece ser típico de los que crecieron en la Unión Soviética. Esconderse, pasar desapercibido, mentir. En ese momento, eso era esencial para la supervivencia. Mientras hoy son signos de sumisión. Pero los tiempos han cambiado. ¿Cómo deshacerse de este esclavo interno? ¿Puede este documental ayudarme con eso? Quizás no solo a mí. Yo también nací en la Unión Soviética. Este país ya no existe desde hace 30 años. Durante la era soviética, me molestaban las muchas mentiras evidentes. Lo que escuchabas no era lo mismo que veías. A menudo discutía con mi madre sobre eso, porque yo también tenía que adaptarme. Cuando Letonia recuperó su libertad, me convertí en periodista. Parecía que finalmente todo iba a ser real. He trabajado durante 30 años para la prensa libre, pero todavía tengo una sensación de incomodidad y falsedad. Eso aún vive en mí. Constantemente siento miedo de ser descubierta algún día. Solo finjo ser libre. He vuelto a ver mis viejas fotos de la escuela. Oh, no. Mira. Café sobre nuestro pasado soviético. Esta es una foto divertida. Muy bonita. Aquí estás haciendo el juramento pionero, ¿verdad? Sí. Mira. Todos en fila. Aquí también, todos en fila. Cuando lo piensas, ¿qué te produce eso? Eso de estar parados en filas. Es Padomju Savienības jaunais pionieris. Savu biedru priekšā svinīgi apsolu kvēli mīlēt savu padomju dzimteni, dzīvot, mācīties un cīnīties, kā novēlējis lielais Ļeņins, kā māca komunistiskā partija. Cīņai par komunistiskās partijas lietu esi gatavs. Vienmēr gatavs. Y aquí, junto al monumento a la artillería. ¿Esa eres tú? Sí. Yo era de estatura mediana, así que tuve que hacer guardia de honor en diferentes ocasiones. Valmieras komjaunieši varoņi vienmēr būs jauni, vienmēr būs mūsu vidū. Te atkal un atkal pulcējas jaunatne. Miljonu saimēs stājas jauni cīnītāji. Viņi solās būt lielā Ļeņina cienīgi. El Komsomol era la antesala del Partido Comunista, una organización juvenil con el objetivo de formar verdaderas personas soviéticas, es decir, futuros comunistas. Yo no fui miembro del Komsomol, pero hice el servicio militar. Allí intentaron convertirme en un Homo Soviéticus. Tuve la suerte de no terminar en la guerra de Afganistán. Sin embargo, esos 2 años han sido difíciles de olvidar. Bet šais nodarbībās jāpieveic pirmkārt paši sevi. Se pegaban hojas en los árboles y se volvía a pintar de verde la hierba para que pareciera verano. El asfalto se limpiaba con cepillos de dientes, la profundidad de un pozo se medía en días de excavación, y todo esto era considerado trabajo importante. Un teatro del absurdo. Prácticamente fascinante si no hubiese sido forzado. Desde entonces, casi todo me parece absurdo.
¿Habrá sido ese realmente su objetivo? Este es un documento muy interesante. ¿Cuál es el título? Reglas para estudiantes de escuelas de educación general en la República Socialista Soviética de Letonia. Regla número 12. Lee lo que dice allí. Asegúrense de que sus camaradas también respeten las reglas. No toleren conductas inmorales o antisociales. Haz ejercicios matutinos todos los días. Sé siempre limpio y ordenado. Fortalece tu cuerpo para proteger tu patria soviética. ¿Y la siguiente? Conviértete conscientemente en un buen ciudadano soviético. Era así. ¿Acaso el plan para producir buenas personas soviéticas continúa en marcha? Члены полномочной комиссии Народного Сейма Латвийской Советской Республики. Mēs esam nākuši šurp, sirmāt Kremļa mūros, lai mūsu tautas vārdā nodot lielajai Padomju Savienībai brālīgos sveicienus, lai izteiktu mīlestības un draudzības jūtas, ko sajūtam pret PSRS. Atļaujiet man nodot vecīgu sveicienu visas pasaules darba tautas lielajam vadonim un skolotājam Josifam Vissarionovičam Stalinam. En 1940, la Unión Soviética ocupa Letonia y establece un gobierno títere. Se escenifica la adhesión voluntaria de Letonia a la Unión Soviética. De este modo, Letonia es aislada del resto del mundo durante los próximos 50 años. Padomju Latvijas tautas svin priecīgus svētkus, kas tagad izvērtušies par skaistāko brīdi, jo mēs esam lielās Padomju Savienības brīvie pilsoņi. Quizás ahora debería mencionarse que todo esto puede parecer intolerable y ajeno. Sin embargo, lo más gracioso es que una de las personas que trajo todo esto y lo introdujo en nuestras vidas también fue mi abuelo. Así que no es ajeno en absoluto. Este sovietismo existió en nuestra propia familia. Había parientes que querían que todos nos convirtiéramos en personas soviéticas. Mi abuelo también fue parte de esto. Él creía firmemente en el sistema soviético. Quería introducirlo en Letonia. Hasta la fecha, ni siquiera he hablado al respecto con las personas de mi mayor confianza. Su historia fue bastante contradictoria. Rudolf fue el fundador de la Biblioteca Pública de Saldus. Fue suboficial en el ejército de Letonia. Fue miembro del Partido Comunista, una persona ilegal. Más tarde fue prisionero. También participó en la Guerra Civil Española. Después, él fue expulsado del Partido Comunista y etiquetado de burgués. Cuando veo esta foto, ¿puedes recordar la situación? Cuando me dabas de comer y vino el Comité Comunista, porque el Lazi se había construido una casa burguesa. ¿Sabes por qué mirabas así? Para poder meterte la cuchara en la boca. Papá te enseñó trucos y Strida bailaba. Tan pronto como abriste la boca, metí la cuchara. En ese entonces comías bien. Cuando llegó el comité, lo escupiste todo en mi hombro. Me sentí avergonzada frente al comité. ¿Sabías que vendría el comité? Antes venían constantemente. Cuando construimos esta casa, fuimos contra el sistema. Mi padre era un hombre excepcionalmente terco. No les dio la casa. Esa es en realidad una contradicción. El partido reclama la casa, pero él se negó a cederla. Actuó contra el sistema, pero él creía en todo eso. Yo también creía en eso. Crecí en una familia comunista y pensaba que esos eran los ideales correctos.
Intentaron explicarme susurrándome al oído que mi abuelo tal vez no quería seguir viviendo, que corrió deliberadamente delante del coche de la policía militar. Hubo diferentes versiones. Murió en el hospital, no en el lugar del incidente. Pero poco después del accidente me dijeron que habría tenido algo que ver con la KGB. ¿Qué exactamente? Nadie lo sabe. Es un gran misterio. No lo conocí personalmente, ya que murió 7 años antes de que yo naciera. Sirvió en la división letona del ejército soviético. Fue un oficial del bando soviético. Fue herido, tenía un fragmento de bomba en la cabeza. Recién más tarde supe que había sido detenido en la Letonia independiente. Recibió 4 años de condena, pero solo cumplió 3. Entonces vinieron los soviéticos y lo liberaron. Consiguió un puesto de inmediato. Este es el Soviet Supremo de entonces. Ese es Kirchenstein. Este es mi suegro. Creo que era guardia de seguridad. Algo relacionado con la seguridad. Quizás pueda decirnos qué cambió en las personas. ¿Cambiaron cuando se convirtieron en ciudadanos soviéticos? Por supuesto que esto tuvo consecuencias. Hay cierta sensación de impotencia. Tal vez esto sea más típico para nosotros, las antiguas personas soviéticas, que para la gente de hoy o de Occidente. Tal vez ellos no tengan esa sensación. Y en su carrera soviética, ¿logró lo que quería? Creo que después de la guerra volvió a trabajar para el Soviet Supremo, en el servicio de seguridad, o como se le llamaba entonces. Y entonces empezó a beber. En esta foto Jacobs es este, ¿cierto? Era un joven apuesto e inteligente, y sin embargo quería suprimir su individualidad y unirse a la idea colectiva. Me pregunto cuál fue su motivación para eso. Consideraba como positivo al régimen soviético. También consideraba positivo al socialismo. Porque en teoría el socialismo no es malo. Si el plan de nuestro abuelo hubiese funcionado, ahora ambos estaríamos en un lugar completamente diferente. ¿Sabes dónde? Mira los veteranos. Subieron un video de la marcha de hoy aquí en Daugavpils por el 9 de mayo. Aunque se tratara de una ocupación, no todo fue malo en la Unión Soviética. Según mi madre, incluso era muy bonito entonces. Me gustaría ir a seleccionar papas con mis compañeros de clase. Eso debe haber sido divertido. Así que tienen buenos recuerdos. Sí. Sí, es cierto. 2 semanas en el Kolchos. Vivíamos en una gran familia soviética. Sí. Discúlpame, pero ¿quién reconstruyó aquí todo después de la guerra?
fue la Unión Soviética. Con la Unión Europea, nuestra fábrica de fibras artificiales colapsó, como muchas otras fábricas. Ahora mismo la situación es terrible. ¿Regresar a las condiciones soviéticas? Si eso es lo que la gente quiere, son las personas las que determinan la historia, no una sola persona. Lo harán a su manera. La gente elige a sus líderes, a sus representantes. Diría que soy una persona soviética. Pasé mucho tiempo con mi abuela. Ella me crió de acuerdo con sus valores y su educación, lógicamente, fue soviética. Por este día festivo. Me gustaría citar del Homo Sovieticus de Alexander Zinoviev. La epidemia del Homo Sovieticus se está extendiendo por todo el mundo. Es la enfermedad más grave de la humanidad. Penetra en el interior del ser humano. Si alguien siente un Homo Sovieticus en sí, ya se ha probado su veneno. Esa persona es aún más difícil de curar que un alcohólico o un drogadicto. El Homo Sovieticus es una forma de vida, no solo un ciudadano de la Unión Soviética. Sí, un tipo especial de ser vivo. No todos los ciudadanos de la Unión Soviética son Homo Sovieticus. No todos los Homo Soviéticus son ciudadanos de la Unión Soviética. Situaciones en las que la gente se comporta como un Homo Sovieticus pueden observarse en diferentes épocas y en diferentes países. Nos gustaría hablar con usted sobre el fenómeno de la persona soviética, o como lo llamó Zinoviev, el Homo Sovieticus. ¿Cree usted que aún vive? Sí, por supuesto. Solo tenemos que comprender lo que queremos decir con eso. La cuestión de la persona soviética está relacionada básicamente con un problema sociológico más amplio. En pocas palabras, es una persona que se ha adaptado a un estado represivo y ha aprendido a vivir en él. La larga existencia de un régimen represivo ha producido ese tipo de formas de adaptación. Aún las vemos hoy. Esa mentalidad requiere la constante existencia de enemigos. Enemigos como tales. No tiene que ser un país específico. La persona soviética es una persona que confía en el brazo fuerte del Estado y exige apoyo, ayuda, protección, etc. Resistencia a los valores democráticos, a los valores y movimientos liberales. Una pregunta personal. ¿Se siente un Homo Sovieticus? Sí. ¿Y cómo se manifiesta eso? Bueno, he vivido la mayor parte de mi vida en la Unión Soviética. Así que todavía existe una serie de reacciones y reflejos incontrolables. Tengo que luchar contra ellos. ¿Cómo podemos deshacernos de nuestro Homo Sovieticus interior? No se trata de un proceso individual. Es una cuestión de cambio institucional. Cada 4 o 5 años, repetimos una encuesta con el mismo cuestionario. Entrevistamos a personas de todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Nuestro primer sondeo en febrero de 1989 mostró que los jóvenes con estudios de las urbanizaciones se sentían atraídos por Occidente,
se inclinaban por los valores democráticos. No estaban dispuestos a aceptar un contrato público con este régimen. En el cuestionario que llenó anteriormente, podía elegir entre estoy a favor de la conservación de la Unión Soviética y estoy en contra de la conservación de la Unión Soviética. Veamos quién está a favor. Quien esté a favor, levante la mano. Por la conservación de la Unión Soviética. ¿Y quién dice estoy en contra de la existencia de la Unión Soviética? Solo algunos menos. Sin embargo, la segunda encuesta en 1994 mostró que las cosas no eran como parecían. Este tipo de personalidad en gran medida se había regenerado. Más tarde, comenzó a extenderse. Fue un programa estupendo, ¿no? Un programa maravilloso. Esa parecía una buena idea, considerando lo que ocurría en ese momento. No pasó mucho tiempo y la Unión Soviética se disolvió. Hubo conflictos, se derramó sangre, por ejemplo, en Bakú y en los países bálticos. Tenía la sensación de que todos estos temas se podían discutir con los jóvenes de una manera diferente. No tenía sentido preguntarles a los adultos, ya que solo se habrían gritado unos a otros. Eso aún hoy sería así. No sé por qué es así. A medida que un niño crece, su comportamiento se deteriora, no mejora. Para mí eso es evidente. ¿Cree que la persona soviética existe aún en nuestras cabezas? Sí. ¿Cómo se manifiesta eso? Mire, siempre lo explico de esta manera. Cuando una persona tiene hoy 60 años, ¿qué edad tenía entonces hace 25 años? ¿45 o solo 35? Ya era mayor y tenía opiniones ideológicas firmes. Hoy esas personas gobiernan nuestro país en todos los niveles, resuelven problemas como se lo dicta su anticuado juicio. Así son ellos. Tendremos que esperar hasta que sean reemplazados por personas que hoy tengan 15 años, gente que ya no conozca nada de esto. Soy de Letonia. Mi nombre es Ingus. A menudo pienso mal sobre esa otra nación, porque tengo mal genio. Y a menudo tengo una razón para pensar mal de esa nación. ¿Qué nación? La nación rusa. Porque en este momento, en la Unión Soviética, el idioma ruso es uno de los pilares de este régimen imperialista. ¿Qué edad tenía entonces? Eso fue a principios de 1991. Tenía 15 años. Y por supuesto que con 15 años veía en eso la oportunidad de explicarle a una gran audiencia lo que estaba ocurriendo. Creo que muchos de los adolescentes que vinieron de todo el país pensaban lo mismo que yo. Ivo, ¿has vivido alguna vez en un edificio prefabricado soviético? Sí, crecí en uno. Hasta cierta edad pensaba que esa era la mejor forma de vivir. Era moderno y se adaptaba a los tiempos. No se podía desear nada mejor. Recuerdo muy vívidamente las personas extrañas que andaban por las calles por la noche. Y la única cabina telefónica del vecindario
que sufría actos de vandalismo regularmente. También recuerdo el miedo a perder completamente mi privacidad, porque todos podían escucharlo todo. Supongo que también es una forma de mantener a la gente bajo control. Probablemente sí. Sí. Tenía una pariente que nunca vivió en un edificio prefabricado. Hoy tiene que hacerlo. Pero en aquel entonces me dijo, las personas que viven en estos apartamentos con techos bajos tienen horizontes bajos. Eso me dolió porque había vivido toda mi vida en un apartamento de esos. Eso me hizo pensar. ¿Era yo tan solo una especie de bicho pequeño e insignificante? ¿O podría ser diferente? El techo bajo y las paredes delgadas tenían lo suyo, además de cucarachas. Sin importar cuánto haya trabajado en mí misma y en cuántos países haya vivido, cuánto haya leído y todo eso, siento que todavía está adentro de mí. Y probablemente tendré que lidiar con eso toda mi vida. Vengo de Rusia, de Tver. Debemos tener presente que los periodistas se centran principalmente en noticias sensacionalistas. No les interesa la verdad, sino más bien lo que podría y no podría ser una buena historia. Así que no tiene una muy buena impresión de los periodistas. Yo misma estudio periodismo en Tver. ¿Qué significa eso? Conozco algunos hechos, por eso también puedo opinar. Había señales de un regreso a los viejos tiempos, pero en 2002, 2003 y 2004, cuando regresé de estudiar en los Estados Unidos, no podía imaginarme que fuera realista un regreso a la era soviética. Me parecía imposible, parecía irreal. ¿Es diferente el estado actual de la libertad al de hace 25 o 27 años? ¿Puede comparar estos periodos? Creo que en los 90 vivimos en un país muy libre. Podíamos hacer cualquier cosa. Podíamos construir cosas desde cero. Podíamos hacer lo que quisiéramos. Podíamos vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios principios, sin tener que sufrir restricciones. Y creo que eso no puede compararse con nada. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны. Во время движения держитесь за поручни. A veces me doy cuenta de que viviré exactamente como mis padres, en un mundo paralelo. No vemos las noticias en la televisión, no participamos en manifestaciones, es decir, una vida fuera de la sociedad. ¿Está volviendo ese viejo estándar de la doble vida soviética? Sí, en cierto modo, sí. Trato de no interponerme en su camino. Lógicamente, eso no siempre es posible. Hay que acudir a algunas autoridades. Por ejemplo, al pagar las facturas de servicios públicos. Y los niños van a la escuela. Exacto. Pero también puedes sentir eso en la fila de la oficina de correos. Sin embargo, sencillamente te dejas llevar por un rato y luego regresas a tu propio mundo. Homo soviéticus, bueno, hay mucha pasividad provocada por la ignorancia. Eso es extremadamente incómodo. Es deprimente.
Lo que comenzó después de la anexión de Crimea, lógicamente, puso todo patas arriba en la sociedad e incluso en la vida privada de muchas personas. ¿Le quedó claro que todavía hay muchos Homo soviéticos? Sí, solo hay que raspar la superficie y ahí están. Charkov, Tallin, Leópolis. Sí. ¿Nostalgia? Es muy pequeño. La Unión Soviética no ha caído. Aún vive. En 1992 o 1991 solo nos pareció que había colapsado. Armenia es gobernada por personas que crecieron en la era soviética. Eso está profundamente arraigado. Enfoques, relaciones, actitudes hacia el país. ¿Cómo es eso? No existe una identidad con el propio país. Y hoy solo una persona toma todas las decisiones. Si nuestro presidente lo quisiera, fácilmente podría establecer un culto a su persona. La sociedad estaría dispuesta a ello. No existe un culto a la persona tan solo por el carácter del presidente de turno, ¿verdad? Sí, como dijo Dovlatov, estaba Stalin, Beria, pero ¿quién escribió las 5 millones de denuncias? Esos 5 millones existen. Solo hay que darles una oportunidad y pronto volverán a tomar la batuta. Mi esposa Ana. Mi familia y yo éramos ricos en la época soviética. En 1989 nuestra familia tenía 2 autos. En los 80 jugábamos con Legos, cuando aún nadie sabía qué era eso. No teníamos problemas. Mi padre era coronel de la KGB. ¿Y quién oprimía a los disidentes? Los oficiales de la KGB. ¿Quién oprimía a los oficiales de la KGB? Nadie, así que vivíamos en paz. Todo lo malo también tiene algo de bueno. A veces lo discutimos con mi hermano. Para las condiciones de la Unión Soviética crecimos con una libertad inusual. ¿Se sigue sintiendo un Homo soviéticus por dentro? Lógicamente, me paso la vida luchando contra eso. A veces gana, a veces no. No puedo deshacerme de eso. Es parte de mi vida. Tenía 16 años cuando colapsó la Unión Soviética. Era un joven curioso, leía los periódicos, seguía las noticias. Como era el más joven de mi familia, me interesaba todo. Todavía sigue siendo así. A veces me sorprendo a mí mismo, pensando que aún hay algo de esa época en mí. La propaganda absorbida en mi infancia dejó su marca. ¿Intenta luchar activamente contra eso? Lo he hecho toda mi vida. Es importante que mis hijos no lo hereden. Es una enfermedad. Un abogado local que se considera una figura seria en la abogacía me preguntó qué se hace con los abogados corruptos, con los que sobornan a los jueces y participan en actividades delictivas. ¿Cómo se puede luchar contra ellos? Yo dije, conozco un método. ¿Y cuál sería? No participé. ¿De qué otra manera se puede luchar contra ellos? No puedo ir a la oficina de un abogado y decir, no hagas eso. Algunos podrían reírse y entonces, nada, no participé en eso. Eso es lo mejor que puede hacer.
¿Es de nacionalidad caucásica? Sí. Estoy en contra de ese término que se utiliza hoy en Rusia. Va en contra de mi espíritu azerbaiyano. Aquí solía estar el monumento a Stalin. Ahora hay un metrónomo que se balancea de un lado a otro. ¿Qué simboliza eso? Creo que es un símbolo de la vida que es muy lenta en la República Checa. Se mueve tan lentamente que apenas se puede notar. Es lo que yo veo en ello. En algún lugar está escrito que sería un símbolo del tiempo, o del pasado y del futuro. Pasado y futuro, totalitarismo y democracia, u Occidente y Oriente. Usted puede darle su propio significado e igualmente tener razón. Lo que ellos llaman democracia es solo un nombre simbólico. Al observar las democracias modernas, a veces no sé dónde comienza el totalitarismo o dónde termina la democracia. Entonces, ¿usted está diciendo que los límites se han vuelto borrosos? No es tan fácil de delinear. Sí, está totalmente borroso. Lo que es democrático para mí es completamente antidemocrático para usted. Putin es en cierto modo un demócrata, porque fue elegido por la mayoría del pueblo. No se puede decir, este tipo es malo porque es totalitario. Tal vez esté haciendo un buen trabajo de todos modos. Entonces, si alguien que fue elegido democráticamente se convierte en totalitario, entonces la gente tiene que hacer algo al respecto y volver a votar. Sí, todavía pueden votar. Si alguien es totalitario, pero me deja en paz, no me importa. Si me va bien, no me mudo a otro lugar por ese motivo. Me gusta mucho vivir aquí, pero no sé si será del todo el lugar para mí. Lo que me gusta de este lugar es que a la gente realmente no le importa la política. No creo que pueda haber aquí otro sistema totalitario. ¿Se ha considerado alguna vez ciudadano soviético? Yo no estoy seguro. No estoy seguro, pero es una buena pregunta. Nunca me identifiqué con todos los pioneros que murieron en la Segunda Guerra Mundial o cosas por el estilo. Nunca me vi obligado a participar en esos juegos militares. No tuve que volverme realmente soviético. Si se le pidiera describir a la persona soviética, ¿qué características tendría? ¿Cómo puede reconocerse que alguien es una persona soviética? Creo que, como soviético, uno confía más en el gobierno que en sí mismo. Uno está muy concentrado. Se dirige a algún lugar con un rostro serio, sin darse la oportunidad de detenerse, de mirar alrededor y decir, qué día más bonito, o qué bonito ese edificio. No, usted tiene un punto A y el punto B, y solo mueve su cuerpo de un punto a otro. Eres libre de ir a donde quieras. Si no te agradan los funcionarios o el gobierno, o si no estás satisfecho con tu trabajo, vete a otro lado y prospera. ¿Habrá alguna cura para superar el Homo soviéticus? Ya hemos probado muchas cosas. Solo intentamos recordarle a la gente que cuando se trata de política, no estamos libres de responsabilidades. Eso sería infantil. Esperamos que la gente nos escuche.
¿Eso es muy ingenuo? Una esperanza ingenua. Sí, somos realmente ingenuos. Instamos a la gente a trabajar y pensar en ello. No solo a las otras personas, sino también a nosotros mismos. Ante todo a nosotros mismos.